Antes de comenzar, quiero darles la bienvenida a nuestro canal. Para aquellos que son nuevos aquí, nuestra misión es compartir testimonios cristianos genuinos de todo el mundo, difundiendo el poderoso mensaje del reino de Dios. Nos enfocamos en historias sobre Jesús, el más allá, el cielo y el infierno, y otros temas relacionados con la Biblia, y los presentamos en forma de historias atractivas 2 o 3 veces por semana. Te invitamos a que te conviertas en miembro de esta familia suscribiéndote a nuestro canal. Dios te bendiga al hacerlo. La experiencia de hoy nos la envió una hermana. Ella vio cómo se trata a las almas en el infierno por el tipo de vida que vivieron mientras estuvieron en la tierra. Por favor, quédense hasta el final para comprender su experiencia por completo. Shalom, queridos hermanos y hermanas en Cristo. Mi nombre es Rachel y vengo del este de África. Hoy estoy aquí para compartir una experiencia profundamente personal y que cambió mi vida, una experiencia que me abrió los ojos a las realidades del infierno. Antes de profundizar en eso, quiero compartir brevemente un poco sobre mi pasado. Mi historia no se trata solo de la oscuridad que presencié, sino también de la esperanza y la salvación que tenemos en Jesucristo. Mi oración es que lo que estoy a punto de compartir toque tu corazón y te acerque más al Señor. Nací en una familia cristiana, pero la tragedia me golpeó temprano en la vida cuando mi padre falleció cuando yo era muy joven. Después de su muerte, fui criada por mi madre, una mujer de fe inquebrantable. A pesar de las luchas de la viudez, ella se mantuvo firme en su devoción a Dios. Me llevaba con ella a innumerables reuniones de oración, cruzadas y vigilias nocturnas, asegurándose siempre de que mi fe creciera junto con la suya. Fue durante una de estas reuniones de oración, cuando tenía solo 6 años, que experimenté mi primer encuentro verdadero con el poder de Dios. Comencé a manifestar, a través de la oración, fui liberada de las influencias demoníacas, específicamente de un trastorno alimentario. Este fue un punto de inflexión para mí y cómo llegué a conocer por primera vez el poder salvador del Señor. En 2009 tomé la decisión más importante de mi vida, acepté a Jesucristo como mi Señor y Salvador personal. Aunque sabía de Él desde muy joven, ese fue el momento en que mi fe realmente se hizo mía. A partir de ese momento, mi relación con Dios se profundizó y Él comenzó a hablarme de maneras extraordinarias, en particular a través de los sueños. Estos sueños han sido una fuente de guía y revelación, mostrándome cosas que han fortalecido mi fe y me han ayudado a caminar más cerca del Señor. A medida que pasaba el tiempo y nuestra situación financiera mejoraba gradualmente, comencé a notar un cambio sutil pero profundo en mi vida espiritual. Las bendiciones de la estabilidad financiera, que al principio me trajeron una sensación de alivio, finalmente me llevaron a alejarme de la fe profunda e inquebrantable que alguna vez tuve en alta estima. Con la nueva comodidad encontrada, mi atención lentamente comenzó a desviarse hacia las actividades mundanas. La pasión que alguna vez tuve por Dios comenzó a desvanecerse y mi fe se volvió tibia, sin el fervor que alguna vez tuvo. Descubrí que ya no me dedicaba a la oración ni a buscar su presencia con la misma intensidad. En cambio, me sentí cada vez más atraída por cosas que me distanciaban aún más del Señor y del fundamento espiritual en el que alguna vez me había apoyado. Durante mis años universitarios, la vida dio un giro inesperado y doloroso cuando a mi madre le diagnosticaron una enfermedad grave, cáncer. El costo emocional fue inmenso, ya que tuve que hacer malabarismos para hacer malabarismos con mis responsabilidades académicas y lidiar con el creciente temor por la salud de mi madre. A medida que su condición se deterioraba, me sentía cada vez más desconectada espiritualmente, consumida por las exigencias de la vida cotidiana y la pesada carga de la incertidumbre. Fue durante este tiempo de deriva espiritual que experimenté algo que cambiaría para siempre mi perspectiva. Un día, Dios me permitió tener una experiencia cercana a la muerte, un encuentro que me sacudió hasta lo más profundo. Esta llamada de atención sirvió como un recordatorio aleccionador de la realidad de la eternidad y mi desesperada necesidad de regresar a Él. Una tarde, después de un día largo y agotador lleno de clases y sesiones de estudio, decidí descansar, sin darme cuenta del extraordinario viaje que estaba a punto de emprender.
Lo que comenzó como una simple siesta se convirtió rápidamente en una visión de pesadilla que me transportó a un lugar de oscuridad inimaginable. Me encontré entrando en el reino opresivo y aterrador del infierno. La atmósfera que me rodeaba estaba cargada de desesperación, y una abrumadora sensación de desesperanza pesaba sobre mi alma. Era como si me hubieran arrojado a una pesadilla interminable, de la que no había escapatoria. La oscuridad se cerró a mi alrededor, sofocante y envolvente, mientras el olor acre de carne quemada y azufre llenaba el aire. A lo lejos, podía escuchar los gritos y lamentos angustiados de innumerables almas, su tormento formando un coro inquietante e incesante que me enviaba escalofríos por la columna vertebral. Mientras contemplaba la vasta extensión que tenía ante mí, vi almas torturadas atrapadas en su sufrimiento. Hombres y mujeres de todas las edades se retorcían de dolor, con el rostro deformado por una expresión de desesperación absoluta. Algunos estaban atados con pesadas cadenas, incapaces de liberarse, mientras que otros estaban envueltos en llamas que lamían sus cuerpos sin llegar a consumirlos por completo. Sus súplicas de misericordia resonaban en la oscuridad, pero no había nadie que les ofreciera salvación o alivio. Era un reino carente de esperanza, un escalofriante recordatorio de las consecuencias eternas de estar separado de Dios. Al adentrarme más en ese reino horroroso, mis ojos se posaron sobre un alma atormentada que arañaba desesperadamente el suelo, como si intentara escapar de la agonía implacable que lo encadenaba. Su piel estaba carbonizada y ennegrecida, y con cada intento de arrastrarse, era arrastrado violentamente hacia las llamas que lo consumían. Era como si el fuego mismo se negara a dejarlo ir, atrapándolo cada vez que se acercaba a una mínima posibilidad de escape. A su alrededor, las almas estaban atrapadas en pozos, sus cuerpos retorciéndose en una vil mezcla de fuego y suciedad. Estos seres atormentados jadeaban, sus voces roncas de clamar por misericordia. Sin embargo, sus súplicas desesperadas fueron tragadas por el silencio circundante, no hubo respuesta, ningún alivio, solo un sufrimiento sin fin. Un profundo dolor me invadió mientras miraba a estas almas perdidas, atrapadas por el peso de su miseria. Sabía, con una claridad penetrante, que en vida, habían perseguido placeres fugaces, ajenos a las consecuencias que ahora los tenían prisioneros. Habían ignorado las advertencias, ciegos al destino final que ahora los consumía. Mientras observaba, sentí una pesadez sofocante descender sobre mí, como si la oscuridad misma estuviera arrastrándose hacia mi alma. Mis sentidos se embotaron y me sumergí más profundamente en este lugar terrible, sin saber lo que me esperaba. De repente, me encontré caminando en un paisaje sombrío y opresivo, cada paso cargado con una abrumadora sensación de terror. El aire estaba cargado de miedo y mi corazón latía con fuerza en mi pecho. Pero en medio de este terror, vi una figura vestida con prendas blancas. Su presencia irradiaba una luz sobrenatural, un marcado contraste con la oscuridad circundante. Fue solo más tarde que comprendí, este ser era un ángel de Dios, enviado para guiar a un grupo de almas, incluyéndome a mí, a través de esta tierra abandonada. Mientras avanzábamos, miré a mi alrededor y vi a otras personas caminando junto a mí, con sus rostros marcados por la confusión y el miedo. Cada persona parecía ser atraída en diferentes direcciones, como si las propias sombras estuvieran tratando de separarnos. La oscuridad presionaba desde todos los lados, espesa y sofocante, llenando el aire con una sensación casi tangible de desesperación. Mi corazón se aceleró cuando nos acercamos a una escena nueva y aterradora, enormes calderos, burbujeando y humeando siniestramente, se alzaban ante nosotros. Al principio, pensé que estaban llenos de líquidos sirviendo destinados a cocinar. Pero a medida que nos acercábamos, una escalofriante revelación me golpeó, estos calderos no eran recipientes para alimentos, sino instrumentos de tormento. Dentro de ellos, las almas sufrían una agonía inimaginable, sus gritos torturados resonaban en la penumbra. La visión era desgarradora y la magnitud de su dolor me hizo temblar. Esas almas, ahora atrapadas en un ciclo incesante de sufrimiento, habían vivido una vida sin saber, o sin querer aceptar, su destino final. Ahora,
Estaban atrapadas en un lugar del que era imposible escapar y donde no había piedad por ningún lado. Demonios grotescos con rasgos retorcidos y monstruosos flotaban alrededor de los calderos, revolviendo su contenido con un júbilo perverso. Su risa resonaba en el aire, aguda y siniestra, amplificando la sensación de terror que ya impregnaba el lugar. Me quedé clavada en el suelo, completamente paralizada por la espantosa escena que tenía ante mí. Las almas atrapadas en estos calderos ya no se parecían a los humanos, sus cuerpos estaban ennegrecidos y carbonizados, y su carne se derretía hasta que solo quedaron esqueletos. Era una visión tan horrible que mi mente luchaba por comprenderla. ¿Cómo podía alguien soportar una agonía tan implacable? El hedor de la carne quemada ahogaba el aire, espeso y acre, mientras que los gritos torturados de las almas se fusionaban en una sinfonía de desesperación de pesadilla, reverberando en mis oídos y estremeciéndome hasta la médula. Mientras continuaba mirando, entumecida por la conmoción, sentí un repentino y gélido escalofrío recorrer mi columna vertebral. Un demonio se acercaba a mí. Esta criatura no se parecía a las demás, tenía la cabeza de un gato y se movía con una elegancia desconcertante, casi como si estuviera actuando en una pasarela. Sus ojos rasgados brillaban con cruel diversión, y en ese momento, comprendí su significado. Este demonio encarnaba las modas y tendencias mundanas en las que me había entregado durante mi vida, la vanidad y el orgullo que me habían alejado de Dios. Con una sonrisa lenta y deliberada, el demonio extendió su mano y me empujó hacia uno de los calderos burbujeantes. Antes de que pudiera reaccionar, fui arrojado al fuego hirviente. En el momento en que toqué el infierno, me di cuenta de que estas llamas no se parecían a nada que hubiera conocido antes. No solo quemaban la superficie de mi piel, sino que me consumían desde adentro, abrasando mis huesos con un dolor indescriptible que atravesaba cada parte de mi ser. Sentí como si mi alma misma estuviera siendo destrozada, como si una explosión atómica se hubiera encendido dentro de mí, destruyendo cualquier resto de esperanza. Observé con terror impotente cómo mi propia carne comenzaba a derretirse, trozos de piel ennegrecida se desprendían de mi cuerpo, dejando mis costillas y mi pecho expuestos al calor abrasador. Ya no era un observador del tormento que me rodeaba, ahora era parte de él, completamente envuelto en el sufrimiento que una vez había tomado tan a la ligera. Cada momento se sentía como una eternidad. Las llamas lamían mi alma, intensificando la desesperación que me estaba devorando por completo. Mis gritos de ayuda se ahogaban en el rugido del fuego, tragados por la agonía implacable que parecía no tener fin. Fue en esa desesperación consumidora que todo el peso de mis pecados cayó sobre mí, aplastando cualquier esperanza de redención. Me di cuenta, con dolorosa claridad, de que el camino que había elegido me había conducido hasta aquí. Había ignorado las advertencias y abrazado placeres fugaces, y ahora estaba pagando el precio. Justo cuando parecía que toda esperanza estaba perdida, cuando el fuego me había despojado de todo menos de mi angustia, una figura brillante y radiante apareció ante mí. Un ángel, vestido de blanco, se acercó rápidamente al caldero. Su presencia atravesó la oscuridad como un faro de luz y, sin dudarlo, metió la mano en el fuego y me sacó. Mientras lo hacía, oí su voz, tranquila y firme, pero llena de autoridad: tú no perteneces al fuego. En ese momento, sentí una abrumadora sensación de alivio y gracia. Las llamas que una vez me habían consumido ahora se sentían distantes y, aunque el dolor persistía, se estaba desvaneciendo. Me di cuenta de que, a pesar de la gravedad de mis pecados y el camino que había recorrido, la misericordia me había alcanzado en mi hora más oscura. Las palabras del ángel resonaron en mi corazón, un recordatorio de que todavía tenía la oportunidad de alejarme de la destrucción que casi me había reclamado. Esas palabras, tú no perteneces al fuego, resonaron en lo profundo de mi alma, llenándome de una abrumadora sensación de alivio, claridad y propósito renovado. Cuando se asentaron en mi corazón, sentí como si me hubieran quitado una pesada carga. En el instante siguiente, me desperté de repente, con el corazón latiendo desbocado en mi pecho. Mi cuerpo estaba empapado en sudor, como si hubiera estado físicamente entre las llamas. Inmediatamente me quedó claro que esto no era una simple pesadilla.
Lo que había experimentado era algo mucho más profundo, un encuentro espiritual, una realidad más allá de este mundo. El vívido recuerdo de mi aterrador tiempo en el caldero persistía, pero antes de que pudiera comprenderlo por completo, el Señor me concedió otra visión, una que reveló aún más de los horrores del infierno. En esta nueva visión, me encontré de pie en una vasta y sombría extensión que se extendía sin fin. Ante mí había enormes fábricas, oscuras y amenazantes, donde los demonios trabajaban incansablemente. La atmósfera era sofocante, agobiada por una abrumadora sensación de terror, y podía sentir la desesperación presionando desde todas las direcciones. La escena que se desplegó ante mis ojos era espantosa, más horrorosa de lo que podría haber imaginado. Los demonios estaban usando almas humanas como combustible para sus operaciones perversas. Los cuerpos en llamas, contorsionados y grotescos, brillaban como brasas al rojo vivo en medio de las oscuras estructuras que parecían hornos. El fuego no los consumía como lo harían las llamas terrenales, en cambio, parecía animarlos, haciéndolos parecer como si todavía estuvieran vivos pero atrapados en una eternidad de sufrimiento. Sus gritos angustiados llenaban el aire pesado, creando un coro inquietante de dolor que parecía continuar sin fin. Mientras observaba con horror, se hizo evidente que estas almas no solo estaban ardiendo, sino que estaban siendo utilizadas. Estaban alimentando la oscura maquinaria del infierno mismo, quemadas perpetuamente pero nunca consumidas por completo, obligadas a una existencia de tormento eterno mientras alimentaban los siniestros designios de los demonios. La magnitud de su sufrimiento era incomprensible, y no pude evitar sentir el peso de su agonía, al darme cuenta del destino que les esperaba a quienes se apartaban de la salvación de Dios. En ese momento, un versículo de Ezequiel resonó en mi mente: serás pasto del fuego, tu sangre estará en medio de la tierra, nunca más te recordarán, porque yo, el Señor, lo he dicho. Ezequiel 9:32. Estas palabras parecían subrayar la cruda realidad que estaba presenciando, la cruda verdad de las consecuencias eternas que enfrentan quienes rechazan a Dios. El pasaje bíblico resonó en mis oídos, un duro recordatorio de que las decisiones que tomamos en esta vida tienen implicaciones duraderas y que la justicia de Dios, aunque a veces se demore, es ineludible. En esa fábrica de desesperación, vi el costo de vivir una vida que ignora el llamado divino. Las almas que alguna vez caminaron por la tierra, ahora están reducidas a mero combustible, olvidadas por todos. Su existencia es un testimonio del poder destructivo de rechazar la luz. Esta visión no fue solo una revelación de los horrores del infierno, sino una poderosa llamada de atención para mí. Fue un recordatorio de los riesgos eternos de nuestro viaje espiritual y la urgencia de recurrir a Dios antes de que sea demasiado tarde. En esta segunda visión, el peso de la salvación se volvió más claro para mí que nunca. Mi corazón se dolía por las almas atrapadas en ese lugar miserable, y la urgencia de compartir lo que había presenciado con otros me consumía. La verdad del infierno no es un concepto distante y abstracto, es una realidad que debería impulsar a cada uno de nosotros a buscar a Dios con seriedad y ayudar a otros a encontrar su gracia salvadora antes de que sea demasiado tarde. El momento de actuar es ahora. Al reflexionar sobre estas experiencias profundas, me siento obligado a compartir un mensaje urgente con todos ustedes. El momento de la salvación es ahora. Jesús va a regresar y no debemos endurecer nuestros corazones a su llamado. No es algo que podamos permitirnos retrasar o dejar de lado. La eternidad está en juego, y la invitación de Dios para que acudamos a Él es tan abierta y amorosa como siempre. Si todavía no has aceptado a Jesucristo como tu Señor y Salvador, no hay mejor momento que ahora para tomar esa decisión. Él ofrece perdón, misericordia y vida eterna, y todo lo que tienes que hacer es acudir a Él con un corazón abierto. Te invito a que hagas esta oración de salvación conmigo, y juntos podamos abrazar el don de la gracia que Jesús ofrece a cada uno de nosotros. Padre Celestial, vengo a ti a través de tu Hijo, Jesucristo. Confieso que soy un pecador y que no he alcanzado tu gloria. Hoy, me arrepiento de mis pecados y te ofrezco mi corazón, cuerpo y alma. Te pido, Jesús, que seas mi Señor y Salvador. Te acepto a ti, Jesucristo, el Hijo de Dios,
en mi corazón y en mi vida. Guíame desde este momento en adelante y guía mis pasos hasta que llegue al cielo. Ayúdame a resistir el pecado, y que el tentador y la tentación nunca me venzan. Dame poder para caminar contigo en obediencia y confianza, mientras busco seguir tu voz. Amén. Muy bien, mis queridos amigos, esto nos lleva al final del testimonio de hoy. Si este mensaje te ha tocado, te animo a que lo compartas con tus amigos, familiares y cualquier persona que pueda necesitar escucharlo. Difundamos juntos este mensaje de esperanza y salvación. Además, no olvides suscribirte al canal y activar tus notificaciones para que seas el primero en enterarte de las nuevas experiencias y testimonios que compartimos. Sigue siendo bendecido y mantente cerca de Dios.